presidente de esta sala, me presento a alegar en esta excelentísima Corte el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia mencionada, por cuanto esta rechaza el recurso de amparo interpuesto por mis representados, solicitando desde ya se revoque, se deje sin efecto y se dicte una nueva sentencia de retraso, acogiendo el amparo presentado por esta parte, por encontrarse los representados siendo perturbados, al menos amenazados en el ejercicio de sus derechos. La sentencia recurrida causa grave esta parte, porque rechaza la acción constitucional reducida en base a tres aspectos principales. Primero, que no se puede pedir al Ministerio Público y a las policías que se inhiban del cumplimiento de las funciones constitucionalmente consagradas y recomendadas para ello. Segundo, que no existe una amenaza respecto de los recurrentes, puesto que no hay una investigación abierta a su respecto, según informado por los policías, ni que existen hechos que puedan constituir una amenaza al ejercicio de sus derechos. También indica que al no cumplirse los presupuestos constitucionalmente exigidos, no corresponde la aplicación de ninguna medida respecto de los representados. Lo primero que necesito aclarar es que el objeto de esta acción no es sustraer a mis representados de la acción de la justicia ni de la persecución penal a priori. En ningún caso. Este es un conjunto de ciudadanos, casi 100 personas, que lo que quieren es justamente contribuir a la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico, en una comprensión más amplia y aplicar la ley en estricto rigor, como corresponde. Y que por tanto, los recurridos del Ministerio Público y en su coordinación con las policías, en el caso de la región del Biobío, adecúen justamente sus políticas al respeto de los derechos fundamentales que ya han sido reconocidos. Por ejemplo, ha quedado establecido de esta nueva lectura de la ley 20.000 que es posible cultivar. En Chile es legítimo el cultivo de cannabis para fines personales, cuando este es exclusivo, sea individual o colectivo, siempre que no exista lesividad y siempre que no exista daño a terceros. Esta interpretación corregida se desprende de la jurisprudencia de esta misma sala, jurisprudencia como avance jurisprudencial que ha sido defendido por el mismo Poder Judicial en instancias organizadas junto a la ciudadanía, justamente para acercar la justicia a la población. En este mismo sentido, el Ministerio Público ha sido impregnado de esta interpretación y ha señalado en instancias oficiales, como es en la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en la sesión del 3 de octubre de 2016, el director de la Unidad de Tráfico contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Psicotrópicos, Luis Toledo, informó justamente que el Ministerio Público actualmente se encontraba en un proceso de corrección, adecuación y capacitación para poder alinearse con esta interpretación correcta, ya que reconoce que hasta el momento se encontraban ejecutando sus procedimientos en base a una interpretación incompleta de la norma. Informa también que a partir de este nuevo criterio es que se orienta, la intención es orientar la política persecutoria del Ministerio Público al tráfico y no al cultivo de cannabis sin que haya daño a terceros. Y también él señala expresamente que para que se configure la flagrancia respecto de alguna conducta legal, tiene que mediarse primero un indicio de una conducta prohibida, es decir, de tráfico. No basta con el solo avistamiento del planta, es decir, la tenencia de plantas no constituye en sí misma un hecho que pueda dar inicio a la acción persecutoria del Estado. Mis representados conocen sus derechos, conocen los avances jurisprudenciales y conocen los avances institucionales. Es por ello que al ver que diariamente personas en la misma situación que ellos, es decir, que tienen plantas de cannabis en su hogar para su consumo personal exclusivo, se ven allanadas, detenidas, despojadas de sus plantas sin que exista un indicio de tráfico. Es justamente esta incongruencia entre la cabeza del Ministerio Público y su brazo ejecutivo a nivel regional, a nivel de fiscalías locales, lo que constituye esta amenaza. Y que absolutamente manifiesto los informes justamente emitidos por los recurridos de la policía informan que efectivamente para ellos sí es flagrancia, sí es suficiente para iniciar la persecución el hecho de que se avisten plantas en un domicilio o que se informe que se tienen. Por otro lado, el Ministerio Público también informa que se continúa aplicando el oficio del año 2009 sin que haya existido una modificación, una actualización en su criterio. Es así como queda de manifiesto el desconocimiento de este espacio de soberanía esencial donde cada ser humano puede proveerse de los medios necesarios para su propia evolución, como en el caso de los recurrentes es el uso de esta planta.
mis representados vienen a solicitar el amparo de esta Corte porque solo en estas instancias es donde se puede hacer un análisis completo del ordenamiento jurídico. Y es por ello que pedimos que se revoque la sentencia de la Corte de Apelación y que en definitiva se acoja el recurso de amparo para poder restablecer el imperio de derecho y que sus señorías excelentísimas tomen las medidas que ustedes estimen pertinentes y que se encuentren dentro de sus atribuciones para garantizar el respeto del derecho de estas personas. Que a lo menos para iniciar el procedimiento de persecución penal contra los representados se exija la existencia de indicios de tráfico. Y es así como en concreto solicitamos que se ordene a los recurridos al Ministerio Público completar su proceso de readecuación y actualización para que en su coordinación con los policías su proceder se ajuste a la interpretación correcta de la ley, a esta interpretación actualizada y corregida, para que así mis representados puedan estar tranquilos en el ejercicio de sus derechos, porque podemos decir hoy que el cultivo de cannabis para uso personal, exclusivo, individual o colectivo, sin que medie lesión o daño a terceros, está contemplado en la ley y es jurídicamente correcto. Tenemos ese derecho y nos vemos actualmente amenazados por el actual incongruente del Ministerio Público junto a la policía. Gracias, señora abogada. ¿Puede alegarse